Hola, en este video te voy a estar mostrando la importancia que tienen los tipos de datos en SQL Server y cómo impactan la performance. Te pido que prestes mucha atención si querés optimizar tus tablas y tus procesos definiendo bien los tipos de datos. Espero que te guste. Bueno, vamos a pasar a nuestros ejemplos para poder ver qué impacto tienen los tipos de datos en la performance de nuestro SQL Server. Primero tenemos que recordar que tenemos diferentes tipos de datos. Bien, por ejemplo, si vamos a los tipos de datos numéricos, nos podemos encontrar con todos estos tipos de datos que vemos acá. Los más conocidos, por ejemplo, pueden ser el entero, el big int, el small int. Y cada uno de ellos tienen obviamente diferentes alcances y sus limitaciones. Acá estamos viendo, por ejemplo, las limitaciones en cantidad de números que podemos tener con cada uno de ellos, pero a veces no tomamos en cuenta que elegir entre un tipo de dato y el otro, lo que cambia son la cantidad de bytes que almacena nuestro SQL Server para cada uno de ellos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, lo que voy a hacer primero acá es definirme tres tablas. Acá yo tengo tres tablas, una tabla con tres campos. Los tres campos son enteros. Después vamos a crear otra tabla exactamente igual con otros tres campos que son superenteros, o sea, big int. Y después vamos a crear otra tercera tabla con tres campos decimal. ¿Qué vamos a hacer con estas tres tablas que están acá? Lo que vamos a hacer es insertarle la misma cantidad de registros a cada una de ellas. Entonces, para eso, lo que voy a usar es una instrucción de insertar los registros haciendo un select top, en este caso de 1.000.000 de registros, sobre dos tablas en cross join. Por ejemplo, acá estoy emulando y generando 1.000.000 de registros contra dos tablas de las syscolumns. Este 1.000.000 de registros lo vamos a insertar en cada una de las tablas. Fíjense que lo estoy haciendo primero para la primera tabla, después para la segunda tabla y después para la tercera tabla. O sea, vamos a tener el mismo 1.000.000 de registros para cada una de estas tablas y vamos a evaluar luego qué impacto tiene haber definido distintos los tipos de datos. O sea, uno acá el mensaje que les quiere dar es que pongamos el tipo de dato adecuado a lo que querramos guardar. Muchas veces elegimos entero y quizás con un small int funcionaba. Entonces, veamos qué tipo de dato nos conviene a nivel columna de las tablas porque eso tiene un impacto en la performance. Vamos a ver qué impacto tiene. Bueno, antes de ver el impacto, lo que voy a hacer es ver cuánto pesa cada una de estas tablas en espacio en disco. Entonces, vamos a usar este procedimiento almacenado para ver cuánto pesa cada una de nuestras tablas. Y vamos a observar que para el mismo 1.000.000 de registros, acá podemos observar que tenemos el mismo 1.000.000 en todas las tablas, vamos a ver que hay cambios en, digamos, el tamaño de los datos, ¿no? Por ejemplo, en lo que son datos enteros tenemos 207 para guardar el mismo 1.000.000, se ha representado para el big int unos 326 y unos 357 para el decimal. O sea, que para el mismo 1.000.000 de registros, con los mismos datos, por elegir diferentes tipos de datos, ocupa más o menos espacio en nuestra base de datos. Ahora bien, ¿qué tendrá que ver esto con la performance? Bueno, tiene mucho que ver. Más allá del espacio en disco, recordemos que el plan de ejecución está basado en las lecturas, en las escrituras y también en el consumo de CPU. Con lo cual, es probable que yo ahora, por tener más espacio consumido en el disco, tenga más lecturas para hacer la misma operación. Vamos a hacer algunos ejercicios más sencillos. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora acá en estas tablas es crearle un índice para la misma columna, columna 2 para cada una de ellas. Y luego vamos a empezar a jugar un poquito con las consultas para ver cómo van reaccionando, ¿no? Entonces, vamos a hacer la misma consulta para las tres tablas. Fíjense, acá estoy haciendo un select asterisco para las tres tablas, la misma consulta. Si yo ejecuto estos tres planes de ejecución juntos y miro mi plan de ejecución, me voy a encontrar con algo totalmente lógico. Estamos viendo la misma operación para las tres consultas, o sea, el tipo de operación no ha cambiado. De hecho, estamos viendo acá un escaneo de nuestro índice cluster.
Ahora bien, el costo de escanear o hacer esta operación sí varió. Por ejemplo, en el entero tenemos un costo de 3, en el begin tenemos un costo de 4,12 y en el decimal tenemos un costo de 4,40. ¿Por qué se da esto? Justamente porque al tener tipo de datos, digamos, más grandes, que ocupan más bytes, estoy haciendo mayor cantidad de lecturas y eso hace que mi plan de ejecución sea más costoso. Con lo cual, no solamente estamos viendo un impacto en el consumo en disco para nuestra tabla, sino también en la performance de nuestro SQL Server con los recursos que se consumen para poder hacer las mismas operaciones. Pasemos a otro ejemplo muy parecido. En este caso lo voy a hacer con datos alfanuméricos. Vamos a trabajar con el char y con el varchar para que veamos la diferencia que podemos tener también con ellos. Sabemos que la diferencia entre un char y un varchar es que el char va a guardar los bytes por más que no usemos todos los caracteres. Eso quiere decir que si yo defino un char 36 y escribo la palabra hola y después pregunto cuántas letras tengo y cuántos bytes estoy consumiendo, por más que tenga 4 letras, voy a observar que tengo 36 bytes de consumo por utilizar el char 36. El char es un buen tipo de dato, pero justifica cuando siempre guardamos la misma cantidad de caracteres en casi todos los registros. ¿Qué pasa si hago un varchar? Si hago un varchar, vamos a encontrar que si pongo un varchar 36 y escribo la palabra hola, tanto la cantidad de letras como la cantidad de bytes es similar. Bien, vamos a hacer una prueba de performance. Voy a crearme 2 tablas. Vamos a crear la primera tabla con 3 columnas, char 100 cada una de ellas, y otra segunda tabla con otras 3 columnas, pero varchar 100. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a insertar 1.000.000 de registros a cada una de estas tablas, poniendo en cada uno de ellos siempre estos mismos valores, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 1, columna 2, columna 3. Recuerden que todos estos ejemplos están en mi blog para que ustedes los puedan descargar. Pero vamos a agarrar y vamos a insertar nuestro 1.000.000 de registro en cada una de ellas y luego lo que vamos a hacer, como hicimos en el caso anterior, es observar cuánto pesa cada una de nuestras tablas. Entonces vamos a empezar por la inserción y luego vamos a medir cuánto pesa cada una de ellas para poder luego hacer las consultas sobre las mismas. Bien, luego de terminar la inserción de nuestras 2 tablas, vamos a ver cuánto pesa cada una de ellas. Tenemos primero el char y después el varchar. Y vamos a observar que para el mismo 1.000.000 de registros, el char tenemos, digamos, unos 307 y en el varchar unos 43. O sea, una diferencia sustancial en guardar los registros. Vamos a probar los planes de ejecución. Vamos a hacer un select, por ejemplo, asterisco en cada uno de ellos y vamos a agarrar y probar los planes de ejecución. En ambos podemos observar que hay un escaneo de la tabla, pero miremos los costos. El primero, que es el char, tuvo un costo de 29 en nuestro plan de ejecución y el segundo, que fue el varchar, tuvo un costo de 5.12 en nuestro plan de ejecución. Esto quiere decir que es mucho más costoso el primero que el segundo. Y esto tiene que ver con el tipo de dato como lo hemos definido. Ahora podemos probar crearle unos índices, por ejemplo, a la columna 1 de cada una de nuestras 2 tablas. Y luego podemos observar cuánto ha crecido cada una de ellas y también jugar con alguna consulta para ver su nivel de impacto en la performance. Vamos a jugar con las consultas, por ejemplo, hacer un contar registros donde la columna 1 es igual a tal valor, tanto para la tabla que tiene el char como la que tiene el varchar. Vamos a ver nuestro plan de ejecución y acá podemos observar diferentes planes, ¿no? De hecho, el primero va a ser mucho más costoso. El primer plan tenemos un costo de 10 y el segundo plan tenemos un costo de 4.18. Esto se da justamente porque también, si vemos el espacio que estamos ocupando en los índices, uno es mucho mayor que el otro. Entonces, tener
tipos de datos, a veces que no son los más adecuados para guardar nuestra información, no solamente representan un perjuicio para el espacio en el disco, sino también impactan la performance de nuestros procesos. Otra prueba que podemos hacer es una prueba de estrés, por ejemplo con SQL Query Stress, y probar estas dos consultas con un poco más de carga a ver cuál es el impacto. Entonces, lo que voy a hacer primero en mi Query Stress es poner la consulta que usa el varchar, habilitar por ejemplo 10 iteraciones, digamos con 20 hilos, y ejecutar el Query Stress, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el Query Stress y vamos a ver cuánto tarda en hacer 10 iteraciones y 20 hilos de la consulta con el varchar, y vamos a hacer lo mismo para la consulta con el char. Hacemos también los 10 iteraciones y 20 hilos, ¿no? Entonces vamos a ejecutar también acá y podemos comparar con una herramienta de estrés, más allá de lo que hayamos visto en los planes de ejecución, cuál es el impacto que vamos a tener en, digamos, nuestra aplicación. Acá, ¿qué podemos observar? Bueno, fijémonos que para hacer la misma operación, el varchar tardó 5 segundos contra 8 segundos del char, porque fue más costoso ese plan de ejecución cuando le dimos más carga. También vimos cambios en los consumos de los recursos. Podemos observar que tenemos un costo, por ejemplo, acá, ¿no? Fíjense acá, un costo en el varchar de la cantidad de lecturas de 3.361 y en el char tenemos 15.358 lecturas. Entonces, acá también cuando lo estresamos, fue importante ver que el tipo de dato tenía un impacto en la performance.